Dios les bendiga. Es un gusto verlos en esta mañana. Pueden tomar asiento. El día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje titulado El origen de mis fuerzas. El origen de mis fuerzas es solo el título del tema. Realmente lo que el día de hoy quisiéramos compartir es cuando te hacen falta fuerzas, ¿de dónde obtienes más fuerzas? O sea, el día que usted vive una caída en sus fuerzas, ¿para dónde jala? ¿A dónde va? Se pone a llorar, es válido, todos nos ponemos a llorar, ¿verdad? Yo he llorado por horas, creí que se secaban las lágrimas, no, siempre hay nuevas lágrimas. He gritado, he ido a un médico a que me diga si estoy enfermo, porque resulta que no tengo fuerzas. Pero todas esas soluciones, a pesar de que tienen una funcionalidad, una utilidad, suelen quedarse cortas porque no recuperamos las fuerzas de manera permanente. Las fuerzas normalmente se nos acaban y decimos, híjole, otra pastilla, si es que el médico nos recomendó pastillas. Si has vivido depresión, de repente te dicen, cómete una paleta. Si de repente te has, no sé, caído, pues esperas a que te recuperes. Pero ¿cuántos se han caído y ya no quedan igual, verdad? ¿Cuántos han tenido un accidente y ya no quedamos igual? Bueno, hoy quisiera precisamente hablar acerca de esto y quisiera comenzar contando un poco acerca de mí. Muchos de ustedes tal vez me conocen, pero algunos no tanto. Y para esto, una historia que me gustaría compartir con ustedes es una de las más difíciles. En mi vida yo he tenido 2 momentos en los que mis caídas han sido tan fuertes que definitivamente he creído que ya no me levantaba de ellas. La primera es la que les voy a contar ahorita, ya después les contaré la otra. Pero esta la viví sin haber conocido a Dios. La segunda vez que estuve a punto de morir estaba yo bien fuerte en Dios, pero abusé de la gracia de Dios y ya esas se las contaré más adelante, ¿vale? ¿Saben lo que es abusar de la gracia? Ok, exagerar. Alguna conducta. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos protege, ¿no? No han experimentado. A mí me tocó una vez, bueno, ya hablando de nosotros, a mí me tocó una vez que un par de gigantotes que no me caían bien en la primaria, estoy hablando hace muchos años, yo tengo 39 años ya. Cuando yo iba en la primaria, esos niños no me caían bien, jugábamos básquetbol y el equipo que teníamos nosotros había perdido contra el de ellos. Y ellos nos hacían mucha burla. Y entonces a mí me caían mal porque eran muy burlones y eran gemelos o cuates. Entonces yo no sé qué hacía, esto fue en la secundaria, yo no sé qué hacía en una fiesta, en una comida, en un cumpleaños de algún compañero. Y en ese lugar vivían ellos.
Entonces eran unos condominios que tenían 5 pisos, edificios de 5 pisos, y ahí vivían la gente que eran de Pemex. Se llamaba La Petrolera, o se llama La Petrolera. Resulta que me entero que ellos pierden la final. Nos habían ganado la semifinal y ellos pierden la final. Y entonces yo desde lejos los veo que van caminando por ahí. Y les grito, ¡y que pierden, no! Y que me meto rápido a la fiesta. Y los vi que iban así llorando y yo me burlé de ellos. Pero yo aproveché que estaban en una fiesta y dije, pues ni van a saber quién gritó. Entonces me senté en un sillón, yo bien quietecito, y de repente veo que entran, pero con todo, bien enojados. Buenos días, bienvenida. Bien enojados. Y yo dije, ay no, pues que no sepan quién fue, y se vienen directo contra mí, y uno agarra y sácatelas, que me suelta un puñetazo y que me duerme por un rato. Entonces, abusar de la gracia. O sea, me había ido bien dentro de todo, pero ahí andaba yo todavía jalándole la cola al león. Eso es abusar de la gracia. Cuando tú sabes que Dios te está defendiendo, y en vez de hacer lo correcto que te ha enseñado, ahí vas a meterte en más problemas porque dices, total, Dios me va a sacar de esta. Abusar de la gracia. Ya lo entendimos, ¿verdad? ¿Alguien lo ha hecho? No levanten la mano. No se me quemen aquí. Pero abusamos de la gracia. Abusamos de la gracia de alguna u otra manera. Y bueno, esta primera historia, esta historia que yo experimenté, tiene que ver cuando barrer era todo lo que yo podía hacer. Y de verdad, o sea, literal, barrer era todo para lo que yo me sentía capaz de hacer. ¿Usted se imagina vivir así? Despertar y que lo único que usted sienta que es capaz de hacer es solo barrer. No podía trabajar, no me sentía capaz de sacar adelante a mi familia, que era muy chiquita en aquel entonces. Ahorita ustedes ven que ya traigo una colita larga, pero no me sentía capaz ni de pararme. Y cuando ya estaba yo parado después de haber llorado unas buenas horas, solo veía el patio y me ponía a llorar más tiempo porque veía que ya habían caído las hojas del árbol. Y entonces, pues como mi esposa me andaba consolando y yo todavía me paraba enojado, pues es que nadie va a barrer este patio. Y entonces agarraba yo mi escoba y empezaba a barrer. Me tomaba 1 hora barrer un cuadrito como de acá para acá. 1 hora. Y ya, eso era todo. Mi satisfacción era poder barrer ese cuadrito. Dentro de 1 hora me asomaba y otra vez había hojas ahí. Y otra vez me ponía a llorar y a deprimirme porque no servía ni para barrer el patio. Así estaba yo. Ese era un tiempo en el que yo viví. Pero les voy a dar un poco el contexto. ¿Qué es lo que yo estaba viviendo en aquel entonces? Esto tiene poco menos de 10 años que yo lo viví. Y unos meses antes de que yo conociera de Dios, yo estaba experimentando esto que les acabo de contar. Barrer, que era mi máximo logro. Ahorita ustedes van a escuchar un poco de lo que Dios me está permitiendo hacer, pero solo quiero poner en contexto. En aquel entonces yo ya no tenía dinero, yo no tenía trabajo, rematé un carro que tenía con tal de que una de mis hijas, mi primer hija con mi esposa, naciera, porque la llevé a un particular y rematé un carro que me había costado 100,000 pesos en 22,000 pesos. O sea, así andaba mi cabeza. Estaba dejando atrás una vida en la cual dependí de las drogas por más de 3 años. O sea, era de diario. Y lo acababa yo de dejar esa vida, ¿sale? Mi esposa, pues, acababa de tener a nuestra hija y todos los días yo me sentía un perfecto inútil. ¿Saben qué es ser un perfecto inútil? Que eres bueno para no hacer nada bien. O sea, eres perfecto haciendo todo mal. Entonces, ese era yo, esa era mi situación en aquel entonces. Y yo no me podía levantar de ella. Estaba cayendo y cayendo y cayendo. Y yo sentí que no existía fondo. Había más todavía que caer. ¿Sale? Esa es la historia, eso es un poco del contexto. Yo no sé si usted ha vivido algo similar o si de repente usted ha experimentado que ya no hay salida. Bueno, hoy quiero hablarle de dónde puede provenir una fuerza que lo va a levantar, que la va a levantar a usted, ¿sale?
Para esto quiero contarle una historia que encontramos en la Biblia. Ahora sí vamos a leer Biblia. Y he titulado esta parte como 40 días de camino. 40 días de camino me parece muy curioso, porque esta historia es muy curiosa y la experimentó uno de los más grandes hombres de la historia. Fíjese, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 8. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Si usted tiene su Biblia, primer libro de Reyes lo encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Sale? No sé si aquí sí se alcanza a leer. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, quien no traiga Biblia puede leer directamente aquí. Dice esta historia. ¿Sale? Les voy a contar esta historia y entonces continuamos con la lección. Pero antes de meterme en problemas, ¿le parece que le cuente el contexto de esta historia? Porque suena muy bonito decir, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel, pero ¿qué le contó a Jezabel? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, resulta que esta historia tiene un contexto, y es que Elías, la palabra de Dios considera que el profeta Elías era uno de los profetas más grandes de la historia. ¿Sale? ¿Usted conoce a alguien que sea grande en su familia? ¿Alguien a quien admire en su familia? Bueno, haz de cuenta que de la familia de Dios, Elías es uno de ellos. Elías era el hombre más tremendo que sirvió a Dios en la historia. ¿Sale? También tenemos este otro contexto. Acab llegó a su casa y le contó a Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Bueno, resulta que Jezabel es la esposa del rey Acab. El rey Acab gobernaba Israel, ¿sale? Entonces, esta era Jezabel, y resulta que esta mujer había introducido en el pueblo de Dios la idolatría de manera tremenda. Era absoluta la idolatría que había ahí. Si usted conoce un poco del contexto de Dios, Dios dice en uno de sus mandamientos, no amarás a más que a mí, que soy el único Dios. ¿Sale? Ese es el contexto de Dios, es su mandamiento. También Él dice que no pondrás ídolos delante de ti. Pues bueno, resulta que Jezabel no metió uno, sino 2, 3, 4, 5, como 20 ídolos en el pueblo de Israel, y todo el pueblo de Israel adoraba a diferentes ídolos y ya no adoraban a Dios. Jezabel también había hecho una cacería de profetas de Dios y los había acabado a todos. Había matado a todos los profetas conocidos que eran de parte de Dios. Y entonces, pues les presento a Jezabel. Ella es Jezabel, tremendita la señora, ¿verdad? Era la esposa del profeta, del rey que había Dios establecido en Israel. ¿Sale? Otro contexto es que este profeta, cuando estamos llegando a esta parte de la historia, Elías, el profeta, había vencido a 450 profetas de Baal y había vencido adicionalmente a 400 profetas de Acera. ¿Qué quiere decir? Que él les dijo, a ver, muéstrenme cómo sus dioses hacen milagros, y entonces puso un reto. Le puso un reto a, ¿cuántos son en total? 450 más 400, 850. Un solo profeta se paró frente a todo el pueblo de Israel y les dijo, les voy a demostrar quién es el verdadero Dios. Tráiganme a todos sus grandes profetas, pónganlos aquí enfrente de mí, y quien no logre hacer un milagro de parte de su Dios, esos que sean cortadas sus cabezas. Entonces él mismo estaba diciendo, si mi Dios no hace un milagro, córtenme la cabeza. ¿Sale? Y entonces vinieron 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera, y entre los dos se pusieron a demostrar que Dios era el verdadero. Resulta que el de Acera y el de Baal pues no hizo nada, y Elías acababa de cortarle la cabeza a 850 profetas. Fíjense qué tremendo, les estoy hablando de quién era Elías, ¿sale? Este mismo Elías, en algún momento de parte de Dios, también le declaró al pueblo que no volvería a caer una gota de lluvia del cielo hasta que Dios lo mandara. ¿Por qué razones? Porque Dios decía, este pueblo está haciendo lo malo, así que voy a quitarles la lluvia. Guajuapa no ha experimentado eso todavía, ¿verdad? Con unos meses que no tuvimos lluvia y andábamos ahí, y todavía muchos están clamando a Tlaloc. ¿Quién sabe qué pensará esa gente? Pero bueno,
Resulta que Elías, de parte de Dios, le dijo al pueblo, por su desobediencia, Dios ha establecido que no lloverá por 3 años y medio. Y cuando lo dijo, así se cumplió. Para este momento ya habían pasado 3 años y medio. La lluvia no había estado en la tierra durante 3 años y medio. Este era Elías, el que solo con decir lluvia ni te atrevas a venir aquí, por 3 años y medio, y las nubes se abrieron. 3 años y medio sin lluvias, hermanos. Digo, México tiene un montón de climas, ¿verdad? Pero la nación de Israel es un desierto. Aquí todavía de repente podemos ir a Tamazulapan, que está lleno de agua, y uno dice, bueno, hay agua, pero allá es desierto. O sea, allá 3 años y medio de nada de lluvia es terrible, ¿sale? Entonces, ese es el contexto. Ahora, después de estos acontecimientos, tenemos un profeta del cual vamos a leer ahorita, ¿sale? Elías era así, acababa de hacer esto, y entonces la lectura nos lleva a lo siguiente. Dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho Elías? Mató a 850 profetas de Baal y de Acera, ¿sale? Entonces dice, incluso la manera en que había matado a todos los profetas. O sea, llegó Acab, el rey, y le dice, vieja, ¿qué crees? Este ingrato Elías mató a tus profetas. Y no, hombre, mira, la agarró un serrucho y provocó a ira a la mujer. Si de por sí la mujer de Acab, solo la de Acab, era media tremenda, llega y todavía le calienta la cabeza, ¿no? Entonces llega y le dice, mira, mató así, así, así a todos tus profetas. Entonces, dice, Jezabel le mandó este mensaje a Elías. ¿Conocen una mujer enojada? Bueno, la mayoría son mujeres aquí, ¿verdad? Pueden escribir, redactarte un guión dramático en menos de 1 hora, ¿vale? Ganador del Oscar. Entonces, Jezabel, dice, le manda un mensaje a Elías. ¿Qué decía este mensaje? Dice, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a ellos. Tú los mataste a ellos. Fíjese, está jurando por sus dioses y dice, si mañana a esta hora yo no tengo tu cabeza aquí, que me maten mis dioses. O sea, así de valiente era esta mujer. Claro que sus dioses no hacen nada, ¿verdad? Pero su fe de ella la estaba colocando en esa posición, diciendo, soy capaz de matarte, así que más te vale que desaparezcas de mi vista. Y Elías, el que les acabo de presentar, el que secaba las nubes, el que declaraba que no lloviera, el que mató a 850 profetas, ¿qué creen que hizo? ¿Qué esperaría uno que hiciera? A ver, vieja, tú que se le hubiera puesto al brinco, pero miren lo que hizo. Dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. ¿Cómo ven a Elías? ¿Cómo decíamos que era? Que era el más grande profeta de la historia. ¿Y le tuvo miedo a quién? ¿A una mujer? Bueno, vamos a seguir leyendo la historia. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Fíjense, así se sentía Elías, el que acababa de vencer 850 gentes y dice, mátame, Señor. Mátame, basta ya, Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Pregunto, ¿usted se ha sentido así alguna vez? No inventes, yo he experimentado esto. Les estoy diciendo que barrer era lo máximo que podía yo hacer, y a la hora ya veía que el ingrato árbol estaba en mi contra y me quería hacer sentir tan mal que volvía a soltar un montón de hojas secas. Yo decía, no, ya ¿para qué vivo si no puedo ni barrer este piso? Pero ¿qué acababa yo de hacer? Yo acababa de tener muchos éxitos en ventas y había hecho muchas cosas.
pero de un día para otro todo se acabó. Elías está experimentando una situación muy similar. Lo había hecho todo, grandes proezas, pero hoy se sentía así. Señor, quítame la vida porque no soy mejor, dice, que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. ¿Cómo es la depresión en las personas? ¿Qué hacemos cuando estamos deprimidos? Tenemos muchas cosas que hacer y nos dormimos, ¿cierto? Y no descansamos. Nos acostamos, ahí estamos todo el día. Y de todas formas, y no tienes sueño, pero tú quisieras que el día terminara. Son las 8 de la mañana y crees que un pestañazo va a hacer que el día acabe. Y resulta que pasaron 5 minutos y ya te despertaste otra vez y dices, ojalá ya sean las 2 de la tarde, 8 con 5 minutos. Así es la depresión. Así es la depresión. Entonces dice, se acostó y durmió debajo del árbol, y mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro con agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Fíjense, ¿quién se paró delante de él? Él estaba dormido, pero no se despertó solo. Es interesante porque cuando nosotros estamos dormidos, espiritualmente deprimidos hasta el suelo, siempre hay alguien que Dios va a enviar a tu vida. Si es que está en sus planes levantarte. Y si hay alguien orando por ti diciendo, te pido por mi familiar que se siente así y está así, Dios va a enviar a alguien que te va a decir, levántate, come. No estés así. Tal vez no nos resuelve la vida, pero por lo menos nos dice, hey, párese un ratito. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había ¿qué? Un pan horneado sobre piedras calientes y un jarro con agua. Así que comió y bebió y se volvió a acostar, porque estaba deprimido, porque estaba triste, porque sentía morir. Entonces el ángel de Jehová regresó, lo tocó y le dijo, de nuevo, fíjese, levántate y come un poco más. Come. Come. ¿Qué cree que usted está haciendo ahorita? ¿Está leyendo usted esto? La palabra de Dios dice que es alimento para nuestra vida. Usted está comiendo, ¿cierto? Porque usted sabe leer, ¿verdad? O lo pongo en otro idioma, en francés. Usted sabe leer, está leyendo y está alimentando su vida. ¿Y qué le parece si mañana lo volvemos a hacer? Y si pasado lo volvemos a hacer. Pero hermano, usted todavía no nos dice qué pasó con Elías. Bueno, vamos a terminar la historia. Entonces el ángel de Jehová regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, fíjese, el ángel ya sabía lo que iba a hacer este hombre. El viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Pero ¿cuál viaje? Si yo quiero morir. ¿Pero de qué viaje me hablas si yo le he estado pidiendo a Dios que me mate? ¿De qué viaje tengo que estar preparado si yo estoy esperando que me caiga el rayo que le pedí a Dios desde hace 3 días? El ángel estaba profetizando a la vida de él lo que venía y lo que él todavía no conocía. Hay un pasaje en la Biblia que dice, clama a mí, que dice Dios a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Pero no termina ahí, dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. ¿Qué hay que hacer para que Él me muestre lo que aún no conozco? Clamar a Él. Morir, pedir morir, ¿es clamar a Dios? Sí, porque a Él le estaba diciendo, mátame. Y entonces, ¿a quién se estaba dirigiendo? No le estaba diciendo, zanates, cómanme. Dijo, Dios, mátame ya. Estaba clamando. Y entonces Dios dijo, sí te voy a responder, pero no te voy a matar. Tengo otra respuesta para ti. Y entonces le mostró cosas grandes y ocultas que él todavía no conocía. Y entonces dice, se levantó, comió y bebió. Y la comida, escuche bien,
le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, que es la montaña de Dios. ¿Tú crees que este alimento te pueda dar las fuerzas para lo que viene? Yo creo que sí. La palabra de Dios te puede dar las fuerzas para lo que viene. Por lo tanto, come y bebe y levántate. Levántate, que todavía te queda un camino largo por recorrer. Tal vez tú ya quisieras que aquí acabe. ¿Cuántos años tienes, Rubí? 26. ¿Has sentido que hasta aquí ya debería irse todo al río seco que no se va a llevar nada? Pero tiene solo 26. El pastor de Cozoltepec tiene 92 años y él dice: espero que todavía Dios me dé fuerza para los años que vienen. No dice para los meses que me quedan, para los años que vienen. Entonces, a mis 26, a mis 39, yo me siento un ridículo pidiendo que Dios me acabe mi vida. ¿Me explico? Pero ¿qué hace ese hombre? Él todos los días, fíjese, se acaba de operar el único ojo que tiene, porque él un ojo lo perdió en un accidente cuando tenía 32 años, por ahí. Desde los 32 años solo ha leído con un ojo y ha predicado toda su vida con un solo ojo. ¿Y sabe cuál era su tristeza? En los meses, hace unos meses, que ya no podía leer la palabra. Y entonces sus hijos le dicen: pues dicen los doctores que te pueden operar, pero papá, tienes 92 años, ¿para qué pasar por una operación si ya no vale la pena? Y él dijo: opérenme. Después de operado, ¿saben qué fue lo primero que hizo? Fue y abrió su Biblia y se puso a leer a las 2 de la mañana. Y dijo: wow, quedaron mis ojos como nuevos. ¿Cómo no va a sentir fuerzas este hombre? ¿Y qué crees que podrías hacer tú para obtener esas mismas fuerzas? Solo levántate, come y bebe. No te estoy diciendo que vayas y te prepares un omelette. Te estoy diciendo: aliméntate de la palabra. Porque ahí están las fuerzas del hombre. Fíjese, se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar, ¿qué? 40 días y 40 noches. ¿Cómo se llamó la sección que acabamos de leer? 40 días de camino. Un hombre que esperaba morir ahí, tuvo las fuerzas suficientes para caminar 40 días. ¿Quién puede caminar hoy 40 días? No inventen. Eso sí, si usted viaja hacia Oaxaca va a ver un montón de migrantes que están caminando. Vienen caminando y van a cruzar completito el país entero para lograr sus sueños. ¿Tienen dinero? La verdad, la mayoría no tiene, por eso es que están caminando, pero tienen un sueño. Cuando tú lees la palabra, tú vas a encontrarte con los deseos que Dios tiene para los que creen en Él. Por eso es importante leer. Porque cuando usted lee, usted va a descubrir el deseo más profundo de Dios para la vida de usted. Mire qué bonito. Nosotros ya no tenemos sueños, nosotros queremos que todo se acabe, pero Dios todavía tiene planes que va a cumplir. Escúcheme bien, no piensa cumplir, va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sale? Entonces, hay razones para que nos levantemos. Piense usted. Voy contigo, Rubí, perdón. Tú dices que has pasado por estos momentos. Yo lo viví. Les acabo de platicar que yo decía: ya, mátame, Dios. Bueno, yo ni creía en Dios en ese momento. Yo decía: ya, acábame. Ya que todo se acabe. Pero no estaba yo pensando más que en mí. Mientras mi ahora esposa y una bebita de escasos 3 meses estaban durmiendo en la misma cama que yo. Pero a mí no me importaba eso. A mí no me importaba quién dependiera de mí. A mí no me importaba mi otra hija, una hija que ya tenía en aquel entonces 3 años. ¿Me explico? No me importaba porque solo estaba yo pensando en mí. Y no me importaba lo demás. Pero Dios tiene razones para levantarnos. No nada más nos va a levantar porque sí.
No nos va a levantar para decir, órale, a sufrir, no andes chillando. No, Él tiene razones. Y una de ellas es lo que ya ha puesto en tus manos. Que hoy tal vez no es de inspiración. Hoy quizás son la razón por las que ya nos queremos morir. Ay, es que ya no puedo, hace mucho berrinche, es que no se dejan, es que no les puedo enseñar, es que este marido que tengo me dan ganas de apretarle el pescuezo. O sea, todo lo malo, pero Dios te lo puso en tu vida por una razón la cual todavía no entendemos, pero Él nos quiere enseñar. Hay una razón para levantarte. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Cuando Dios habló con Elías después de esto que acabamos de leer anteriormente, antes que esto, Dios le dijo, mira, párate y te voy a mostrar cómo hago las cosas yo. Y entonces hizo un acto que después hablaremos de él, y entonces Elías vio cómo Dios quitó el pensamiento de que Dios solo hace cosas súper grandes, y le enseñó que también a través de cosas muy sencillas, Él ahí está. La presencia de Dios también está en situaciones pequeñitas, pero con gran significado. Y entonces Él le dijo, mira, déjate ya de cosas, vamos a hacer esto, necesito que vayas y unjas al nuevo rey, levantes al nuevo profeta que te va a sustituir. O sea, ya le estaba diciendo, sí, te voy a cumplir, te vas a morir, pero después de hacer lo que te voy a decir que hagas, vas a hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces es cuando Elías comienza a ver cuáles eran los planes de Dios. Dice, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. Haz de cuenta que viene Elías, está un campesino, porque era un campesino Eliseo, y un gran profeta conocido por todos llega, pone su manto encima de él y sigue caminando. Es todo lo que hace. ¿Qué acabo de decirles que le dijo Dios? Unge al nuevo rey, elige y llama al profeta que te ha de sustituir. Colocar el manto es poner sobre él la responsabilidad que él tenía. Un campesino, un hombre que estaba arando con un par de bueyes. Y entonces, fíjese lo que pasa. Perdón. Vamos a leerlo aquí porque por alguna razón desapareció de mi imagen. Primera de Reyes 19. Si lo tiene usted, porfa. Ahora sí, abra su Biblia. Primera de Reyes 19. 19, ¿verdad? Sale. Dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, ¿quién él? Eliseo. Sintió el manto y vio que el que se iba era Elías. Y entonces dice que salió corriendo hacia él. ¿Sale? Salió corriendo hacia él. Vamos a ver. Ahí está. Y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y entonces Elías le dijo, ve, vuelve, ¿yo qué te he hecho? O sea, a mí, ¿por qué me explicas esto? O sea, Eliseo sintió el manto. Y qué curioso es que Eliseo, siendo un campesino, sabía lo que significaba un manto encima de él, de un profeta. Y Elías le dice, pues a mí qué me dices, ve, anda, despídete de tus papás. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía a Elías. Ese era Eliseo. Si tú llegas y le dices a alguien, vengo en el nombre de Jesús a decirte que vas a ser el siguiente profeta, tal vez te quede viendo la persona así de, ¿qué onda con tu vida? ¿O no? A veces hemos llegado bien atrevidos, no, en el nombre de Jesús tú vas a ser un gran profeta, y la gente no te lo cree, porque
probablemente Dios no te mandó a hacer eso. Pero Elías sí sabía a quién ponerle el manto. Y quién, al ser puesto el manto sobre él, iba a sentir la responsabilidad que había caído sobre él, que es, wow, ahora me toca ser un siervo del más grande profeta de la historia. Y si yo les cuento un poquito acerca de Eliseo, si usted escuchó las cosas que hizo Elías, y fueron grandes, digo, hey, lluvia, para, 3 años y medio. Y a los 3 años y medio, Elías dijo, hey, lluvia, come on here, ven para acá, necesitamos que vengas y bañes todo el campo. Y la lluvia dice que inundó todos los campos. Solo por la voz de Elías, Eliseo hizo el doble que él. Eliseo es considerado en la Biblia como el hombre con la segunda o la doble porción del espíritu que posó sobre Elías en su vida. Ahora entiendes por qué es necesario que abras tu Biblia, te alimentes y comas de ella. Porque te queda un largo camino todavía por delante. Porque tú no sabes lo que Dios quiere que tú hagas y que dejes como herencia a los que te van a suceder. Tú estás pidiendo morir. Sí, un día va a pasar. No van a pasar 1000 años y ahí vas a seguir con tu bastón viendo cómo pasa la vida. No, un día vamos a morir. Pero antes Dios quiere que cumplas un propósito que va más allá de lo que tú entiendes hoy. Pero solo necesitas levantarte, comer y beber, porque largo camino te queda. ¿Cuántas veces les han invitado a leer la palabra? Miren, hoy me están conociendo a mí como pastor. Los de Cosol ya se la saben. Los de Cosol, pobrecitos. Cosol y Yolo. Cosoltepec y Yolotepec. Cada que voy es, lean la Biblia. Ay, hermano, ya va a empezar. Y la prédica siempre va hacia el punto en el que les digo, bueno, el fin de todo esto es, lean su Biblia. Y todos, otra vez el mismo consejo. No tiene usted otro consejo, no sale otro. Usted tiene que leer la palabra. Porque si usted al menos tiene un poquito de fe, acuérdese que Jesús habló del tamaño de la fe para ver milagros, ¿cierto? ¿Ha escuchado eso? ¿De qué tamaño pidió Jesús la fe? ¿Del tamaño de este edificio? Dice, si tuvieras la fe del tamaño del Empire State, tú verás milagros. No, él dijo, si tuvieras la fe del tamaño de una semilla de mostaza, ¿qué? Podrás hacer mover al monte. Así de grande será lo que verás si tan solo tienes un poquito de fe. Si tú abres tu Biblia, ¿cuántos han abierto su cuenta de banco? ¿Tienen en su celular su cuenta de banco? Sí, porque hasta Banco Azteca ya te la da y Coppel te la da. ¿Cuántos no han abierto su cuenta de banco diciendo, ay, que haya 20,000 millones de pesos, que haya 20,000 millones de pesos? Y abres y es menos 20,000 pesos. Rayos, no salió. Pero has tenido fe, o sea, tú has creído que un millonario se va a equivocar y puso números mal y te cayó una millonada, ¿verdad? Lo has creído. Miren cómo se están riendo, me sorprende. Yo sí lo he hecho, o sea, en algún momento, ay Señor, que se haya equivocado el Bill Gates y me haya mandado aunque sea 1 milloncito de esos tantos millones de dólares que tiene. Usted lo ha creído, ¿y por qué no hacer lo mismo cuando lee la palabra? Ay Señor, que hoy escucho una palabra que necesito. Señor, que hoy me hables de tal forma que yo no me caiga un día más. Señor, que hoy te busque de tal forma que te encuentre. Señor, ¿cuánta falta me hace una palabra que me levante de esta situación? Y tú lo abres y ¿qué crees que vas a encontrar? Poder de parte de Dios para tu vida. La razón, el origen de nuestras fuerzas está en la palabra de Dios. Y no necesitas mucha fe, necesitas solo un poquito de fe para decir, esto me va a servir en mi vida. Y tú abres tu Biblia un día más y dices, genealogía de Adán y Eva. Y tú dices, rayos, ¿esto de qué me va a servir?
pero lo lees y te alimentas. Y mañana dices otra vez y pasas al milagro que le hace Dios a Lot, al conocer un tío como el que conoció, y entonces empieza a tener sentido la palabra para tu vida. Y tus oraciones ya no son, pues Dios, a ver qué haces conmigo, sino, Señor, así como hiciste un milagro en la vida de Abraham, puedes hacerlo conmigo, porque ahora estás invocando al Dios de la Biblia y estás recordándole al Dios de la Biblia lo que ha hecho por otros y si lo puede hacer contigo. ¿Tú qué crees que va a pasar? Cosas que no esperas, buenas, pueden comenzar a suceder en tu vida. Y no te estoy hablando de motivación, te estoy hablando de verdad. La verdad causa un efecto en tu vida que hoy todavía desconoces. Pero si has abierto tu aplicación creyendo que puede haber, no sé, 10,000 pesos ahí por equivocación de alguien, ¿cuánto más no te puedo decir? Abre la Biblia esperando que Dios te hable de manera poderosa. Nunca has abierto tu cuenta de banco y alguien se equivocó, ¿verdad? Y si fuera así, ¿saben qué hace el banco? Cuando llega un reclamo del que depositó, le dice, oye, ese dinero no era para allá. El mismo banco se encarga de decirte, perdón por esperanzarte con 10,000 pesos, pero no son para ti, y te los quitan. Así pasó en mi trabajo hace un par de meses. La empresa se equivocó y depositó el banco 2 veces. Y cuando llegamos todos, pues nadie se puso feliz porque dijo, chale, creo que me liquidaron, me mandaron mi salario y mi liquidación. Y uno decía, no, se equivocaron, pero hoy se arregla. Y dije, todos estábamos, bueno, ojalá y no se arregle porque no me cae mal el doble de mi salario. A la media hora ya no había dinero ahí. Pero Dios no te va a quitar algo que te dé a través de su palabra. No te lo va a quitar. Ahora, ¿qué tan difícil es leer? Hermanos, todo el día leen chismes en el Facebook como si fueran noticias importantes. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo abre? Mire, estamos acostumbrados a hacer esto. El dedo mágico, así le llamo. Porque la hada madrina como hacía y ¡pum! Y ya había magia. Y así estamos nosotros, todo el día, todo el día. ¿Cuántas horas puede usted pasar en esto? ¿Y cuánto tiempo podría dedicar de todo ese tiempo a leer un capítulo de la Biblia al día? Uno, no le pido más. ¿Quiere experimentarlo? Fíjese cómo Dios renueva fuerzas. Isaías 40 del 26 al 31, y con esto terminamos nuestro tema de hoy. Isaías 40 del versículo 26 al 31 dice: levanten la mirada a los cielos. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Cuando estés así y de repente digas, bueno, vamos a leer y al final sacamos la conclusión. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra. Y fíjese, llama a cada una de ellas por su nombre. ¿Cuántas estrellas conoce usted? La osa mayor, la osa menor y la osa mediana. El cinturón de Orión, que muchos dicen, esas 3 son el cinturón de Orión, porque el enamorado les dijo algún día, ¿no? Dios conoce. ¿Y usted ha podido contar todas las estrellas? Es casi imposible, ni los que tienen telescopio las pueden contar, porque cuando creen haber terminado dicen, no manches, ahora tenemos una tecnología para ver más allá y hay más estrellas todavía. Entonces, si el ser humano no es capaz de contar las estrellas, Dios es capaz incluso de conocer el nombre de cada una de ellas. Ese es Dios. Él las creó a toditas ellas y dice, las llama por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que Jehová no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos?
¿Cómo podemos decir, Dios ni sabe que mis problemas son grandes? Claro que lo sabe. Está diciendo que conoce por nombre a todas las estrellas. ¿Cómo no va a saber el problema que tiene Jesús Alejandro, el que tiene Jonathan, el que tiene Carlos, el que tiene Alondra, el que tiene quien quiera de ustedes? Los conoce. Pero está esperando que lo busques, que busques solución. Porque muchos llegamos y ponemos a la Virgencita de Guadalupe, le prendemos una vela y esperamos que ese pedazo de piedra haga algo por nosotros, cuando es Dios el único que puede hacer esto. Porque así, de esa tradición venimos, hermanos. Se lo prediqué apenas hace 2-3 semanas a Cozoltepec y Yolotepec. Aún siendo cristianos, todavía prendemos veladoras porque tenemos un hábito. Y está bien, qué bueno que ese hábito sigue en nuestra vida, pero clamar a Dios es más fácil, no tienes ni que gastar un peso. Conozco familias que a veces no comían porque o comían o compraban la veladora de la semana. ¿Se imaginan? Muchos de nosotros venimos de contextos así, donde se endeudaban con tal de tener la vela para cada santo. Y Dios solo necesita que lo busques. ¿Qué costoso tiene eso? Nada. Pero nosotros estamos como Tomás, al que conocemos como Santo Tomás. Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, nunca he dicho eso. Así somos. Tomás fue uno de los discípulos de Jesús, al cual le dijeron todos sus hermanos, hemos visto al Señor. Y como él no estaba ese día, les dijo, bola de chismosos, yo no lo he visto, así que yo no creo. Hasta que no vea con estos ojos, dice, hasta que no meta mi mano en su costado, hasta que no meta mi dedo en donde está la llaga de su mano, yo no voy a creer. Y se le aparece Jesús en la siguiente. ¿Y sabe qué le dijo Jesús cuando se le apareció? Mete tu mano. Mete tu mano, tú el incrédulo, mete tu mano. Ahora, mete tu dedo. Y Tomás le dijo, oh mi Señor y mi Dios, estaba clamándole a Dios. Y le dice, qué bueno que crees por verme. Pero cuán bienaventurados son los que sin verme creen. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces dice, oh Jacob, ¿cómo puedes decir que Jehová no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Nosotros somos Jacob e Israel muchas veces. Ay, Dios no sabe mis problemas. Sí, sí lo sabe. Ay, Dios no sabe que merezco algo mejor. Sí, Él conoce tus derechos, los toma en cuenta. ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido ustedes que Jehová es el Dios eterno, el creador de toda la tierra? ¿Nunca han escuchado esto? Que Dios es el que creó los cielos y la tierra. ¿Esto nunca ha venido a sus oídos? Todos hemos oído que Él es el creador de los cielos y la tierra. Entonces dice, ¿que nunca lo habías oído? ¿No lo has escuchado antes? Él nunca se debilita ni se cansa. ¿Quién repite esto conmigo? Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. ¿Estás débil? ¿Te sientes indefenso? Él te va a dar poder. Él te va a dar poder. Porque Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. Tal vez uno diga, es que mi juventud se me fue. Tal vez Rubí diga, no hombre, es que a los 15 yo me quería comer el mundo, yo a los 26 ya estoy bien vieja. No, dice, aún los jóvenes se cansan, se agobian, quedan exhaustos, pero en cambio los que confían en Jehová encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como alas de las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Quién dice amén a esto? ¿Quién dice Dios, yo lo creo? Wow, esta es palabra de Dios. Yo dije aquí mis chismes y todo esto, pero esto que usted acaba de leer, usted lo encuentra en su Biblia. Y cada que usted se sienta cansado, ¿por qué no? Voy a Isaías 40 y me chuto el capítulo y le creo y le digo a Dios, dame estas fuerzas, las necesito. ¿Es difícil?
La verdad es más vergonzoso ir con la comadre y decirle, oye, préstame otros 10,000 pesos porque ando hasta aquí. Ay, comadre, ya me debes como 30. ¿Sí o no? Pero nos metemos de nuevo en la vergüenza. Esto es vergonzoso. Leer esto es vergonzoso. ¿Y por qué no lo hacemos? Si este es el origen de las fuerzas que necesitas. Padre, háblame, dame fuerzas, dame dirección, dime qué debo hacer. Y no me voy a mover de aquí hasta que tú me hables. Él no va a esperar a que te salgan hojas de los brazos, a que diga, mira este árbol, ahí lo dejé, pobrecito. No, Él te va a hablar, Él te va a dar dirección. Es menos vergonzoso arrodillarse delante de ese Dios que suplicarle a la gente que ya no quiere ni verte porque cada que te ve le pides prestado. Pero Él cada que te ve, aunque le supliques por lo mismo, siempre te va a hablar con amor. Siempre te va a decir, hey, no, espérate. Ven, levántate, siéntate, comamos. Empecemos por algo, comamos. Aquí hay pan, aquí hay agua y levántate porque te espera un camino largo. Qué bonito es encontrarnos con ese Dios. Ese Dios que no te avergüenza, ese Dios que te dice, hey, está bien, es normal que te fatigues. Mira, tomaste decisiones que quizás no son las mejores, pero ¿me dejas enseñarte una vez más? Ese es el Dios en el que creemos. ¿Me permites volverte a tomar de la mano? ¿Quiénes son papás acá? ¿Cómo llevábamos a nuestros hijos cuando apenas caminaban? Y hasta buscaba el niño nuestra mano, ¿verdad? Cuando estaba queriendo caminar, luego se prensaba de uno, ¿cierto? Pero no les pasó, porque a mí me pasó mucho, que de repente usted le quería agarrar la mano y el niño decía, no, ya puedo solo. ¿Cómo se siente? Ay, dices, híjole, está creciendo muy rápido. Híjole, ya no me busca. Pero ¿qué tal cuando se vuelve a caer y se lastima? ¡Mamá! Que es lo primero que grita, ¿cierto? Así es Dios. ¿Y a poco usted le niega la ayuda? Si usted no le niega la ayuda a sus hijos cuando le piden auxilio, ¿usted cree que Dios se la va a negar a usted? Él es bueno todo el tiempo. El origen de nuestras fuerzas solo proviene de Él. Por lo tanto, no ande buscando en ningún otro lugar. Vaya a Él y vea cómo Dios le levanta. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana por tus bendiciones. Señor, tú sabes cómo venimos el día de hoy. Tú sabes las necesidades que tiene cada uno de los que están aquí presentes el día de hoy. Tú no eres ajeno a sus dolores, a sus tristezas, a sus dudas. Tú sabes cómo resolver el problema de cada uno de nosotros. Y sé que hoy has dado una palabra para recordar quién eres tú para los que creemos en ti. Tú lo eres todo. Todo. Si tan solo hemos confiado un poquito en ti, sé que no seremos defraudados el día que te busquemos. Te doy las gracias, Padre, porque hoy nos has dado las fuerzas para levantarnos y para estar aquí. Hoy hiciste que esa alarma sonara de una forma diferente y que nos hiciera pararnos temprano. Hoy hiciste que pudiéramos encontrar el taxi a tiempo y aún si se retrasó, que tuviéramos la paciencia y no decir, no, ya para qué llego si ya es tarde. No, aquí estamos, porque tú tocaste nuestro hombro y nos dijiste, ven, levántate y come. Come, que te queda un largo camino. Y si no comes, no vas a poder enfrentar lo que viene por delante. Pero si tú comes de este alimento que hoy te quiero dar, tendrás las fuerzas para avanzar, para llegar al destino que tengo preparado para ti. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos has hablado de una manera especial, tal como lo necesitábamos. Te ruego, Señor, que podamos ir en busca de tu presencia
no solo hoy domingo, sino en cada día de nuestra vida, y cada que nuestros hermanos se reúnan para leer juntos la palabra, no perdernos de esos momentos. Porque, Señor, a través de tu familia, tu palabra dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque es ahí donde están los hermanos juntos en armonía, donde Dios envía bendición y vida eterna. Queremos también esa bendición, Padre. La bendición que tú emites a tu congregación, a tu familia cuando están juntos. Te ruego por cada uno de los que estamos aquí presentes. Bendícelos, fortalécelos en sus tiempos de debilidad. Dales dirección para que caminen en la dirección correcta. Dales paciencia para no caer cuando las cosas se pongan difíciles. Enséñales, Señor, a confiar en ti. Iglesia, permíteme orar por ti. Jehová te bendiga y te guarde. Iglesia, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Iglesia, puedes decir: sí, yo recibo esto. Iglesia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa paz que tanto necesitas, que Dios la ponga y te llene de esa paz. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.